Iniciamos nuestra clase del día de hoy de inclusión en la educación inicial. Estamos hablando de los tipos de apoyo, de esos facilitadores que mejoran la condición de cada niño, de cada niña. Vamos a iniciar, como siempre, con la reflexión. Necesitamos preguntarnos, no si los niños pueden o no aprender, sino cómo puede impartírseles la enseñanza, de modo tal que se desenmascare su potencial de aprendizaje disponible. Hoy vamos a estar hablando de la inclusión de los niños con discapacidad motora. Hay muchos aspectos para revisar en torno a la discapacidad motora. Es un tema bastante amplio que abarca todo lo que tiene que ver con la movilidad de los niños con discapacidad. Pero vamos a estar abordando este tema que, a pesar de ser muy amplio, vamos a verlo de la manera más concreta posible, eh, ampliando lo más que podamos la información para poder comprender los aspectos fundamentales que se requieren en la atención, en la estimulación, en el aprendizaje, en la socialización de los niños y las niñas con discapacidad motora. Vamos a empezar entonces con el cuentico, como siempre, la parte didáctica para la inclusión de los niños con los demás niños en el aula, ¿cierto? Siempre es una herramienta que me encanta compartir a través del cuento, porque así podemos socializar con todos los niños en el aula, si esta condición que presenta alguno de sus compañeros o que en algún momento ellos se van a relacionar con un niño con discapacidad motora. Entonces me encanta poderles compartir este cuentico que el día de hoy se llama Rex y sus amigos. Vamos a ver entonces este cuentico, que es corto. Rex y sus amigos. Aimaje Rodríguez. Capítulo 2. Hola, me llamo Rex. Mi mamá dice que mi nombre es un poco rudo, pero dice que soy el perro más noble del mundo. Vivo en una casa enorme, con un gran jardín, y me encanta excavar en él. Mi mamá siempre se enoja porque le arruino sus plantas. No sé qué es eso de las plantas. Estos son mis amigos y mis vecinos. Juego con ellos todas las tardes en nuestro jardín. Se los presento. Se llaman Max y Moca. Hoy les quiero contar una nueva historia de cómo Julián y Teo, mis dueños, conocieron a más amigos en la colonia. Moca y Max y yo jugamos todos los días. Y un día, jugando a la pelota, conocimos al dueño de Max. Él se llama Nicolás. Un niño agradable, pero tiene algo diferente. Siempre está jugando como con una patineta manual. ¡Qué divertido! Jugando a los disfraces con Max, le pregunté: Max, ¿por qué Nico siempre está con esa como patineta? Ja, ja, ja. Max, es un andador. ¿Un andador? ¿Qué es eso, Max? Es un aparato ortopédico que lo ayuda a caminar porque Nicolás tiene paraplegia parcial. ¿Paraplegia parcial? ¿Qué es eso, Max? La paraplegia espástica es aquella en la que los músculos y los miembros se afectan y se le dificulta caminar. Cuando mis papás me compraron, era un regalo para Nicolás. Él estaba muy nervioso por sus primeros días en el colegio. Pero cuéntanos más, Max, ¿qué es eso de paraplegia? Ya, tranquilos, ya les contaré. Primero les voy a presentar a Nicolás. Mi dueño es un niño maravilloso y mis padres siempre lo han amado y consentido mucho. Hay diferentes grados de paraplegia. Esto va a depender de la extensión del daño en la vértebra. Y tiene paraplegia parcial. Es donde las lesiones son parciales y permiten algún grado de independencia y mejoría por medio de fisioterapias. Mientras yo juego con ustedes, mis amigos, Nico siempre da muchos doctores con mis papás. El primer día de clases, Nico estaba muy nervioso. Mami lo llevó al colegio.
Tenía muchísimo miedo de que sus compañeros se burlaran de él por usar andador y por ser un chico diferente. Pero estos chicos eran diferentes y se hicieron amigos de Nico muy rápido. Desde el primer día, Nico regresó a casa feliz. La maestra siempre creyó en él y lo ayudó. Eso ayudó a Nico a ser más independiente. Cuando Nico ya necesitó su silla de ruedas, se iba al colegio en bus. A Nico le encantaba, ya que se sentía un chico grande. Aunque Nico tenga una discapacidad motora, sigue siendo un niño inteligente y maravilloso. Así que recuerda, la discapacidad es la capacidad de ser extraordinariamente capaz. Rex y sus amigos. Hasta la próxima. Bueno, hermoso este cuento, hermosa esta herramienta didáctica para compartir con los niños sobre la discapacidad. En este caso estábamos ahí conociendo un poco sobre este caso de parálisis cerebral, ¿cierto? Paraplegia o paraplegia, le decimos nosotros acá. Bueno, espero que les haya gustado el cuentico y que estén haciendo la tareita de compartir con los niños en el aula, en la unidad de servicio, estos cuentos y estos materiales para ir facilitando la inclusión de los niños. En realidad esto es para una toma de conciencia. Desde muy pequeños podemos hacer conscientes a los niños que hay personas con discapacidad, pero que tienen múltiples capacidades que podemos compartir con ellos, jugar con ellos, aprender con ellos, ¿cierto? Y disfrutar también con ellos en los diferentes espacios. Entonces, me encanta poderles compartir esto también a ustedes y que estén haciendo esa tareita. Mándenme las evidencias de que están compartiendo con los niños. Ya por ahí me han contado, me han mostrado cositas que están haciendo en el aula y estoy muy, muy contenta por eso porque sé que ustedes están apropiando del curso, están comprometiéndose realmente con la inclusión de los niños y esto es un cambio que estamos haciendo en nuestro entorno, un aporte en nuestro entorno para los niños y las niñas. Bueno, sobre discapacidad motora, entonces sabemos que se presentan diferentes grados de dificultad en la realización de actividades y tiene que ver todo con la movilidad de alguna parte del cuerpo o de algunas partes del cuerpo. Entonces, esos aspectos relacionados con la movilidad tienen que ver con gatear, caminar, correr, agacharse, alcanzar objetos, manipular objetos, ¿sí? Agarrar, sostener objetos, realizar actividades de autocuidado. Entonces, vamos a ver ahí el compromiso de estas dificultades en diferentes partes del cuerpo, ¿cierto? En las extremidades, pueden ser superiores o inferiores, y estas dificultades pueden ser de nacimiento o causadas por accidentes durante la niñez. Son más frecuentes las de nacimiento, pero todo esto lo vamos a estar profundizando ahorita más adelantico. Cuando es de nacimiento, pues puede ser que durante el embarazo la madre tuvo alguna situación de riesgo, accidente o estuvo expuesta a alguna situación de maltrato y esto puede haber causado esta dificultad, esta parálisis en el cerebro del niño y de la niña que va ahora a incomunicar sus extremidades para limitar entonces su movimiento. También tiene que ver con problemas de alimentación, con problemas de contaminación, de fumigaciones, todo eso influye en que durante el embarazo se genere una discapacidad. Eh, Puede que al niño le falte también una articulación, ¿sí? No necesariamente nacen con todas sus articulaciones, también puede que los niños nazcan sin alguna articulación o una articulación que no se desarrolló adecuadamente y todo esto también hace parte pues de la discapacidad motora. Eh, o también cuando se presenta rigidez en las articulaciones, en las coyunturas, los músculos muy tensos, ¿sí? Sentir o no sentir dolor, tener adormecimientos, tener movimientos, pero no poder controlar esas articulaciones. Cuando el niño nace sano,
entonces también es posible que pueda suceder algo que pueda generar esa parálisis cerebral. Uno de los ejemplos es la meningitis. La meningitis causa también discapacidad motora, esta falta de esta vacuna, esto puede generar esto, por eso hoy en día se tiene tanta conciencia en torno a las vacunas y se trabaja tanto en torno a que los niños tengan su esquema de vacunación completo. También el tema de los accidentes, de las caídas, ¿cierto? Es muy importante cuidar mucho a los niños en la infancia porque pues esto puede llegar a generar una discapacidad para ellos. Sin embargo, pues no se trata de que los niños no puedan jugar libremente, no puedan disfrutar libremente al aire libre, ¿cierto? No se trata de tenerlos vigilados, controlados, sino de garantizar su protección, su seguridad para evitar riesgos, para evitar accidentes. Bueno, ¿cómo podemos prevenir la discapacidad motora? Eso es muy importante, tener en cuenta todos estos aspectos para la sensibilización con las familias, en todos los programas, en el programa familiar, en el programa comunitario, institucional. Siempre es muy importante la asistencia a los controles médicos desde el momento en el que se sospecha que está embarazada. Pues en general tenemos mucha conciencia en torno a esto, sin embargo, pues todavía se presentan casos en ciertas comunidades, en ciertos territorios donde todavía no se tiene total acceso a los servicios o si se tiene acceso no se tiene pues la conciencia de ese cuidado y pues es algo cultural, pero sí es fundamental esto, seguir las indicaciones de los médicos durante el embarazo y durante el parto, durante todo el desarrollo del niño. Por ejemplo, durante el embarazo se sugiere mucho a las mamitas consumir hierro, consumir ácido fólico. Todo esto ayuda al desarrollo del cerebro para que se desarrolle adecuadamente todo el cuerpo del niño, de la niña. Entonces, esto es muy importante. Los controles médicos, la vacunación, informar algunos cambios que se vayan observando en el niño, en la niña, siempre. Por eso es tan importante el seguimiento al desarrollo para estar remitiendo a los niños que presenten algún cambio en su desarrollo o que no estén cumpliendo con esos parámetros del desarrollo, hay que remitir inmediatamente, atender a tiempo para verificar el estado de salud del niño. Entonces, siempre tomar mucha responsabilidad cuando ya se detecta una discapacidad en un niño y en una niña, lo que sigue es un proceso que exige mucha responsabilidad, tanto de la familia como de parte de los cuidadores, educadores, como también de parte del sector salud. Entonces, es un esfuerzo mancomunado para poder garantizar todo el proceso de vida de este niño, de esta niña con una discapacidad que es bastante complejo. Vamos a estar viendo aquí en esta clase, vamos a estar viendo que es bastante complejo el proceso de desarrollo de los niños con discapacidad motora, términos que representan una discapacidad motora. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño con discapacidad motora, vamos a estar relacionándonos con algunos conceptos. Algunos niños pueda que lo que presenten sea una enfermedad por lesión medular, por distrofias musculares, parálisis de Guillain-Barré, agenesia del cuerpo calloso, esto es, todas estas son enfermedades de tipo neurológicas o una luxación congénita de cadera también va incluida ahí porque hay niños que puedan nacer con esa alteración, pero esto ya es una alteración física, ¿sí? En el cuerpo, una alteración a nivel del desarrollo óseo, ¿cierto? Que genera esa luxación de cadera. También hablamos de mutilaciones, de amputaciones, de enfermedad de Arnold-Chiari, creo que ya les mencioné parálisis de Guillain-Barré, una mielomeningocele también. Todas esas enfermedades hacen parte de la discapacidad motora, todos esos términos. Entonces vamos a ver un videito sobre un concepto de discapacidad motora, un videito que nos va a dar una visual mucho más amplia, ¿cierto? Sobre discapacidad motora.
Un momentito, ya les comparto pantalla. Bienvenidos al video de discapacidad motora. Comenzamos. Amigas y amigos, maestras y maestros, la discapacidad de la que hablaremos en esta ocasión es la discapacidad motora. En este paquete de videos, al igual que los anteriores, primero trabajaremos con el concepto de una forma clara y concisa que nos permita adentrarnos en la noción del mismo, que nos servirá para enriquecer el trabajo que realizamos en el aula y que además esto nos lleve a contribuir en la construcción de una escuela inclusiva. ¿Qué es la discapacidad motora? Es una alteración de la capacidad de movimiento que se refleja en las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración y que influye en el desarrollo personal y social del individuo. Se habla de discapacidad motora cuando hay una alteración en músculos, huesos o articulaciones, o bien cuando hay un daño en el cerebro que afecta el área motriz e impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión. Representa la dificultad que tiene un individuo para coordinar movimientos, desplazarse, mover alguna parte de su cuerpo o manipular objetos. Se puede clasificar en física o asociada a daño neurológico. Discapacidad motora solo física. Personas que presentan limitaciones en el movimiento de alguna de las extremidades, huesos, articulaciones o músculos, o carecen de una o más partes del cuerpo desde el nacimiento o porque tuvieron algún accidente. Discapacidad motora asociada a daño neurológico. Se refiere al daño originado en el área del cerebro encargada de procesar y enviar la información del movimiento al resto del cuerpo. Corteza motora cerebral. Lo que origina dificultades en la movilidad, uso, sensaciones y control de ciertas partes del cuerpo. Entre las más comunes podemos encontrar la parálisis cerebral, los traumatismos cráneoencefálicos y los tumores localizados en el cerebro. Las personas con discapacidad motora, en especial aquellas que están asociadas a un daño neurológico, pueden presentar algunas dificultades asociadas como dificultades visuales, agudeza visual, enfocar objetos, movimientos involuntarios y estrabismo. Problemas auditivos, anemia, estreñimiento, sobrepeso, bajo peso, infecciones en vías respiratorias, epilepsia, dificultad para controlar la temperatura corporal, trastornos de sueño, etc. ¿Cómo y quién debe hacer un diagnóstico especializado en discapacidad motora? Generalmente, la familia es la primera instancia en la que se determina que algo está alterando el desarrollo del niño o niña. El diagnóstico profesional médico puede hacerse en distintos momentos de acuerdo a las circunstancias. En el caso de que el daño neurológico sea extenso o severo, el médico general o pediatra identifica la situación y puede canalizarlo con el neurólogo para especificar diagnóstico. En los casos en que el daño sea moderado o leve, requerirá mayor experiencia y técnicas específicas, tanto clínicas como de apoyo de estudios de gabinete. En el primer año de vida, en que hay ajustes neurofisiológicos importantes, el diagnóstico puede hacerlo un experto en técnicas WOXTA, quienes identifican las alteraciones en el desarrollo motriz antes de que se estructuren con manifestaciones evidentes. En nuestro país hay pocos especialistas
y generalmente se interviene a nivel hospitalario con seguimiento en los casos en donde hay factores de riesgo de daño neurológico, como por ejemplo en niños y niñas que nacieron con datos de hipoxia o producto de embarazos de alto riesgo. Los estudios que se realizan son evaluación clínica neurológica a través de la exploración. Tanto el pediatra como el neurólogo tienen experiencia en esta intervención. Evaluación especializada de desarrollo motriz lo hace el terapeuta Bocta. También hay estudios de gabinete de apoyo o para corroborar los aspectos clínicos. El electroencefalograma es una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones de reposo, en vigilia o sueño, y durante diversas activaciones mediante un equipo de electroencefalografía. Sirven para identificar lesiones cerebrales. Tomografía axial computarizada, también denominada escáner. Es una técnica de imagen médica que utiliza radiación X para obtener cortes o secciones de objetos anatómicos con fines de diagnóstico. A diferencia de los rayos X convencionales, la exploración por TAC brinda imágenes detalladas de numerosos tipos de tejido, así como también de los pulmones, huesos y vasos sanguíneos. En la siguiente cápsula trabajaremos con los apoyos para el aprendizaje de los alumnos con discapacidad motora. ¡Nos vemos! Excelente, bueno. Estábamos viendo aquí más amplio todos esos conceptos sobre cómo se diagnostica la discapacidad motora, ¿cierto? Y podemos ver que es en la familia donde tenemos pues el primer foco de atención de los niños y de las niñas para garantizar eh, ese seguimiento al desarrollo de ellos. Entonces, de ahí que es tan importante esos acompañamientos a las familias a través de esos espacios de seguimiento al desarrollo. Esa escuela de padres sobre desarrollo infantil es fundamental, por eso el ICBF la exige en el componente de familia, comunidad y redes. Siempre se exige una escuela de padres sobre desarrollo infantil porque hay que enseñarle a las familias cómo reconocer esos riesgos que se puedan presentar en los niños y que a través de esos controles de seguimiento al desarrollo, por medio del pediatra, por medio del médico general, de la enfermera de PIP, o ya en última instancia del neurólogo, se pueda llegar a determinar qué condición puede estar presentando un niño para de esa manera poder tener un diagnóstico, y cuando se tiene un diagnóstico se puede tener un plan de atención, un plan de tratamiento que ayuda a mejorar la calidad de vida de este niño o de esta niña. Entonces, vemos que la discapacidad motora tiene todo que ver con el cerebro, con los daños neurológicos, ¿cierto? También hay niños que puedan desarrollar tumores, que desarrollan cáncer cerebral, y pues todo lo que se produzca en el cerebro se va a evidenciar en el cuerpo. Vamos a estar viendo esos cambios en el cuerpo inmediatamente. Lo más mínimo que pueda pasar en el cerebro se va a evidenciar en el cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de estar muy, muy vigilantes del desarrollo, de la atención de los niños y de las niñas, de todos los niños que están en las unidades de servicio. Bueno, vamos a hablar aquí ahorita a través de otro videito, vamos a mostrar un videito que es corto también para la detección de la parálisis cerebral, para mirar cuáles entonces son esos signos que nos pueden llegar a evidenciar que un niño pueda estar teniendo parálisis cerebral. Esto es algo bastante delicado, este tema de la discapacidad motora. Vamos a ver entonces este videito, ya viene para acá. Todos los niños se desarrollan de forma diferente, pero si a usted le preocupa el desarrollo físico de su bebé, tal vez se pregunte si podría tratarse de una parálisis cerebral. La parálisis cerebral es la discapacidad motora más frecuente en la infancia. Es un grupo de trastornos que afecta la capacidad de controlar los movimientos de los músculos, el equilibrio y la postura. La parálisis cerebral
puede presentarse en cada niño de forma diferente. En el 85 a 90% de los casos, la parálisis cerebral es congénita. Esto significa que el daño cerebral se produjo antes o durante el nacimiento. En cambio, la parálisis cerebral adquirida constituye un pequeño porcentaje de los casos y puede estar causada por una infección como la meningitis o por una lesión. Algunas señales a las que hay que prestar atención son retraso del desarrollo y dificultades en sentarse, gatear o caminar a tiempo. Problemas con el tono muscular, como estar demasiado rígido o demasiado flácido. En un bebé, otros signos incluyen el uso predominante de una mano o arrastrar una pierna al gatear. Algunos niños también pueden experimentar problemas del habla. La parálisis cerebral se clasifica según las extremidades afectadas y el tono muscular. La espasticidad es un aumento del tono muscular. Esto significa que los músculos del niño están tensos. La rigidez está presente incluso cuando los músculos están relajados. La hipotonía es un tono muscular bajo. Puede manifestarse como flacidez muscular. Los niños con hipotonía pueden tener problemas para sentarse o sostener la cabeza. La diplegia es cuando los síntomas se presentan principalmente en las piernas. En algunos casos, esto puede dificultar la capacidad para caminar. La hemiplegia es la dificultad para mover un lado del cuerpo. En estos casos, los niños pueden tener dificultad para usar el brazo y la pierna del lado izquierdo o derecho. La distonía hace que los músculos se contraigan de forma incontrolable. Esto puede provocar espasmos musculares o movimientos involuntarios. Algunos niños con parálisis cerebral pueden tener otros problemas de salud, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, convulsiones o epilepsia, problemas de visión y pérdida de la audición. Existe mucha ayuda disponible para los niños con diagnóstico de parálisis cerebral. Su pediatra recomendará una evaluación con varios especialistas para que juntos formen un equipo y hagan un plan de tratamiento. Esto puede incluir terapia física, ocupacional y del habla, estimulación multisensorial y evaluación continua con el especialista en el área. La intervención temprana es vital para que su hijo obtenga la ayuda y el apoyo que necesitan. Si usted nota dificultades con el movimiento o desarrollo de su bebé, no dude en ponerse en contacto con su pediatra. Bueno, excelente. Es muy claro este video. Me encantó este video, podérselo compartir a ustedes porque pues es muy clara la información que nos da. Sin embargo, les quiero decir algo. Nosotros no nos debemos de complicar con tantos diagnósticos, con tantos conceptos. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que saber cuando atendemos a un niño con una discapacidad motora? ¿Sí? Enfocarnos en ese niño. Eso lo venimos hablando desde las primeras clases que tuvimos. Nos vamos a enfocar es en él concretamente, si no es que nosotros tengamos que saber sobre todo lo que tiene que ver con parálisis cerebral, con todo lo que tiene que ver con diagnósticos, con terminología, con todo eso, porque si nos enfocamos en eso, pues obviamente no tenemos toda esa cantidad de conocimiento y es que no es necesario. Lo que sí es necesario es siempre enfocarnos en el niño, saber qué es la condición que él está presentando y cómo lo vamos a saber. Mire, esto es un ejercicio fundamental, importante, que lo recomiendo mucho, que yo siempre lo hago, y es solicitar las historias clínicas de los niños, solicitar la historia clínica, todos los documentos de los tratamientos, de los exámenes, de todo lo que ese niño está recibiendo, toda la atención médica que él está recibiendo. Entonces, ahí sí uno se enfoca a leer esa historia clínica, a estudiar el caso del niño y ahí, a partir de ahí es que voy a saber cuál es el plan de acción que yo voy a tener para con este niño, ¿sí? Si es una parálisis cerebral, que tiene que ver con espasmos musculares, con hipotomía, con diplegia, dependiendo del diagnóstico, entonces voy a saber cómo tratar a este niño, cómo atenderlo, ¿bien? Ahora, ¿qué es también importante saber? ¿Qué tipo de atención neurológica de intervención temprana está recibiendo este niño? Porque eso me va a dar a mí las bases para poder
aplicarlo e implementarlo con él en el aula, en la atención, en el servicio que se le está garantizando al niño, porque nosotros también dentro del trabajo que hacemos en el aula con los niños con discapacidades, pues tenemos que hacer esa parte pues del desarrollo del niño, porque para eso es que ellos están asistiendo a la unidad de servicio, ¿cierto? Para recibir ese soporte, ese apoyo también en la estimulación. Entonces, esa recomendación siempre tenerla en cuenta. Nos vamos a enfocar es en el caso que tenemos, en este niño, y vamos a estudiar y a profundizar más sobre eso. Como pudimos ver y como estamos viendo, pues es bastante amplio, ¿sí? El tema de la discapacidad motora. Y adicionalmente a eso, podíamos ver también ahorita en este video de que los niños pueden presentar unas sintomatologías paralelas al tiempo que tiene esta discapacidad. Entonces es un niño que pueda tener dificultades en el habla, que puede tener dificultades cognitivas, que también puede tener epilepsia, que le pueden dar ataques. Entonces son cosas diferentes dentro del diagnóstico, sintomatologías que puede presentar, que nosotros debemos de conocer siempre a fondo qué nos está presentando este niño, esta niña. Bueno, sobre parálisis cerebral ya pues hemos visto suficiente y vamos ahorita a ver entonces un poquito sobre displasia de cadera, ¿sí? Porque también nosotros recibimos niños con displasia de cadera y también es frecuente la displasia de cadera. Entonces, eh, es importante que tengamos como ciertas herramientas para poder hacer el seguimiento físico del desarrollo del niño y la niña y determinar también nosotros dentro de la unidad de servicios si el niño puede estar presentando una displasia de caderas. ¿Cómo se hace esto, cierto? Se hace acostando al bebé boca arriba sobre la cama, ¿cierto? Y con las piernas juntas y derechas, se trata de enderezarle las piernas, jalando suavemente, ¿cierto? Desde los piecitos para mirar que los plieguecitos de las piernas coincidan, que los nuditos de las rodillas coincidan, que los de los tobillos coincidan, ¿sí? Que todos esos plieguecitos y todos esos nuditos coincidan y si se encuentra de pronto de un lado más larguito que el otro, remitir inmediatamente al médico, consultar al médico. La displasia de cadera hoy día tiene muchas oportunidades de una muy buena evolución por todos los estudios que ya se han hecho, por todas las pruebas que ya se han hecho, las estrategias que ya se han implementado. Entonces, inclusive hay displasias de caderas que se corrigen con solo el uso de 2 pañales. Sin embargo, esto no puede pasar de ser una atención médica a convertirse en algo casero, en un remedio casero, porque también pasa eso, que por muchas de estas dificultades que pasan los niños, las familias no acuden al sistema de salud, sino que ellas mismas tratan de dar como soluciones desde lo que les han funcionado a otras personas. Entonces, por ejemplo, los niños que puedan tener parálisis cerebral y que presentan, por ejemplo, epilepsia, entonces las familias a veces tienden a, a basarse en lo que le funcionó a otras personas para controlar los ataques de epilepsia y no asistir al sistema de salud. ¿Qué va a pasar con esto cuando se hace de esta manera? Pues que se puede llegar a agravar la condición del niño, que se puede llegar a generar mayor daño neurológico, porque si no se controla esto a tiempo, con los tratamientos indicados, pues se puede afectar mucho más el cerebro de los niños con esta condición. Entonces, siempre importante con la familia, siempre hay que vigilar, no es solamente remitir, hay que vigilar que están haciendo el proceso y el acompañamiento, es decir, llevando a los niños al médico. Y en los casos en los que no, se debe hacer la activación de la ruta, siempre se hace con ICBF en la línea 141 dando a conocer la condición del niño, dando a conocer la dificultad que de pronto está teniendo la familia para garantizar los derechos de ese niño, el desarrollo de ese niño. Entonces, siempre tenemos que estar ahí en ese proceso. Sobre la nutrición, esto es un aspecto que vamos a mencionar porque hay muchos niños con
parálisis cerebral, con daños neurológicos, ¿sí? Donde la movilidad de los músculos masticatorios también pueda estar comprometida, porque son diferentes áreas del cerebro encargadas de las diferentes áreas o músculos que requieren el movimiento para ejecutar las diferentes acciones, eh, ocupaciones que se requieren en esos músculos. Y entonces, como veíamos, pues que tiene mucho que ver también la parálisis muscular, entonces en esas áreas de los músculos masticatorios puede tener un niño dificultades y entonces va a dificultar el acceso a la nutrición, a la alimentación. Para esos casos siempre hay que tener presente cuál es el diagnóstico del niño. Y eso es lo que va a dar la pauta para el inicio de la alimentación complementaria y cómo se va a hacer la alimentación complementaria. Porque en estos casos los niños no van a poder acceder a una alimentación complementaria sólida desde el inicio porque es muy peligroso que el niño se atore, que el niño se ahogue porque estos músculos pueden tener espasmos o pueden tener hipotomía, ¿sí? Diferentes condiciones pueden estar presentando estos músculos y puede ser muy delicado. Entonces, siempre se va a trabajar con los niños en estas condiciones con dieta líquida o con comida espesa, ¿sí? Dependiendo, siempre suministrando a cucharadita, esperar que la trague para luego suministrarle otra, muy de a poquito, muy con mucho cuidado en la nutrición con los niños con parálisis cerebral. Evitar todo tipo de alimentos procesados. Esto es para todos los niños en general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los alimentos procesados tienen bajo valor nutricional y realmente eso no nutre. Eso pueda que le llene en el momento y el estómago manda el mensaje por allá al cerebro que dice que ya recibió una comida y entonces el cerebro ya como que baja el mensaje que estaba emitiendo de hambre, en el cual tenía pues ahí el esfínter abierto, entonces cierra el esfínter y aparentemente se llenó, pero realmente puede tener el estómago lleno, pero no se está nutriendo, no se está alimentando. Y los niños con discapacidades son niños que tienen mayores gastos de energía por el esfuerzo físico que ellos tienen que hacer para moverse, para tratar de interactuar, de dar a conocer sus necesidades. Entonces, siempre el valor nutricional para ellos es fundamental. No deben de consumir azúcares, alimentos procesados, alimentos químicos, alimentos empacados. Siempre una dieta natural es lo que se recomienda para los niños con estas dificultades. Siempre se debe de recibir atención nutricional para valorar su estado, para orientar su alimentación. Entonces, el equipo interdisciplinario que atiende a un niño con una discapacidad, siempre va a haber un nutricionista. Y este nutricionista, pues, debe de estar atento a cómo es la evolución del proceso de alimentación del niño, porque ¿qué puede pasar? Que un niño que no está siendo bien alimentado, pues va a tener bajo peso. Si va a tener bajo peso, su musculatura se va a afectar mucho más, su movilidad se va a complicar mucho más. Entonces, el compromiso siempre de trabajar en equipo con el apoyo nutricional y en la EPS también entre los controles y los seguimientos que nosotros hacemos, debemos de verificar que el niño esté siendo atendido también por un nutricionista, por un profesional de la nutrición. Bien, vamos a revisar ahorita otros aspectos como lo que tiene que ver con la atención, ya como tal. Tengo un niño en la unidad de servicio, este niño tiene una discapacidad motora, tiene una dificultad para moverse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a atender? Este niño se debe mover frecuentemente. Este niño debe estar haciendo ejercicios, debe estar en estimulación todos los días, ¿sí? ¿Para qué? Para que su condición muscular no se agrave, para que él pueda estar emitiendo mensajes desde sus músculos hasta su cerebro y viceversa, para que estos músculos se mantengan activos y no se deterioren. Entonces siempre debe estar también cambiándoseles de posición cada media hora, cada rato para evitar dolores musculares, no dejarlos sentados, no dejarlos en una sola posición, eh, porque esto puede afectar el desarrollo también pues, de sus músculos, de su piel, de sus huesos. Cuando el niño manifiesta llanto, malestar,
puede indicar de que el niño algo le incomoda, de que el niño está cansado, de que tiene hambre, o sentir dolor, y se le debe atender, prestarle la atención inmediatamente. Un niño con discapacidad motora es un niño que requiere atención total, todo el tiempo. Entonces, en lo posible, se debe tener en lo posible auxiliar cuando se tiene un niño con discapacidad motora. Esto sería lo ideal porque requiere de mucho apoyo, requiere mucha compañía, de mucho esfuerzo, de mucha atención. Es posible, inclusive, de acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo ahorita, que el grado de discapacidad sea tan alto que el niño no tenga esa capacidad de expresión, de verbalización, de comunicación. Entonces se requiere estar revisándolo constantemente para saber en qué condición se encuentra. Entonces, amerita bastante atención un niño con discapacidad motora. Se debe evitar la pañalitis, las escaras. Por eso es tan importante el movimiento, porque a ellos se les puede pelar la colita, le pueden salir escaras, ¿sí? Entonces puede llegar a ser algo realmente muy, muy doloroso para ellos. Por eso la importancia de estar revisándolo, ¿cierto? Sobre todo, mire, también esto que yo les decía ahorita, los niños que no expresan, también algunos niños que tienen esta discapacidad, que tienen dificultades en la sensibilidad de la cintura hacia abajo, que no sienten las piernas, que no sienten las extremidades inferiores, pues es un niño que no experimenta molestia, que no va a expresar un llanto porque tiene el pañal sucio, que no siente, que de pronto no siente ese cansancio y entonces lo dejamos allá sentado un montón de tiempo o acostado, y este niño se puede escarar, pueden salir úlceras, ¿sí? Por estar en esa condición. Esas úlceras se infectan por la materia fecal, por la orina, y pues esto empieza a ser una condición grave para el niño, para su condición de salud. Entonces, entre los cuidados hay que saber esto para mantenerlos en movimiento. ¿Dónde se dan esas escaras? Miren, esas partes donde los huesitos de ellos, ¿sí? Tienen contacto con la silla o tienen contacto con la cama. Entonces, siempre en cadera, en la parte baja de la espalda, en la parte media de la espalda, en la parte alta de la espalda. También se les puede dar en los pies, en los tobillos. Esas como úlceras, son ulceraciones que se pueden dar por permanecer sentados. Entonces, entre la atención, destacar siempre que son niños que requieren de que lo estemos revisando y que los estemos moviendo de un lugar a otro. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la estimulación. Vayan tomando nota sobre todos estos aspectos que les estoy compartiendo. Sin embargo, pues este video les queda grabado. Ustedes pueden volver a ver la clase cada vez que quieran para refrescar estas ideas que les estoy compartiendo. Bueno, sobre la estimulación, se inicia la estimulación siempre desde que son bebés. Es fundamental la estimulación de los bebés, ¿cierto? A ellos se les debe estimular con sonidos, con objetos, moviéndoles un sonajero, ¿cierto? Para que él siga la mirada, para que él intente cogerlo, cambiándolo de dirección, para que mueva la cabeza, para que mueva las manos. Entonces, todo eso hace parte de la estimulación de los bebés. Siempre recomiendo la escala cualitativa, estar revisando qué es lo que ellos tienen por desarrollar y estar haciéndolo. No por el hecho de que el niño tiene una discapacidad que ya está posiblemente diagnosticada y que ya está recibiendo posiblemente una atención en la EPS, entonces nosotros no lo hacemos. Nosotros también debemos de sumarle durante ese tiempo que el niño pasa en la unidad de servicio un aporte a la estimulación de su desarrollo, porque entre más estimulación él reciba, y sobre todo que la estimulación es diferente, la que recibe con los niños en el aula cuando está en contacto con otros niños en este ambiente pedagógico, a la que recibe en un consultorio cerrado cuando él está solo recibiendo una terapia. Es muy estimulante también, es multisensorial la estimulación que recibe en el aula en contacto con otros niños. Siempre se debe hablarles mirándoles a la cara, siempre, independientemente de la discapacidad que tenga el niño, siempre se les debe de hablar.
mirarles a la cara, porque esos son estímulos que ellos reciben que les ayuda a desarrollar esas áreas del cerebro que están quedándose en el desarrollo. Entonces, siempre cantarles, sonreírles, repetirles los sonidos, porque también muchos de ellos, como ya veíamos, van a tener problemas del habla, problemas del lenguaje, por lo mismo que tienen los problemas en la alimentación, porque estos músculos no tienen el tono adecuado, ¿sí? Para poder desarrollar el lenguaje. Entonces, siempre trabajar esa parte del desarrollo del lenguaje, la comunicación con ellos, cantando, con juegos, juegos como sacar la lengua, moverla de un lado para el otro, eh, hacer movimientos, ¿cierto? También aplaudir, imitar, bailar. Con ellos se puede trabajar todos estos procesos de estimulación. Si el niño tiene dificultades para caminar, entonces siempre se va a trabajar con ellos en el piso, manteniendo el piso limpio, ¿cierto? Con tapete. Si no se tiene tapete, pues con una sábana, con algo que ayude a que esté el niño también limpio en un espacio higiénico y ayudarlo a voltearse, a arrastrarse, empujándolo de los piecitos para que él vaya logrando ciertos movimientos. Muchos de los niños con discapacidad motora logran unos avances impresionantes que muchas veces sorprenden a los médicos por los avances que ellos logran, pero es porque se aprovecha la plasticidad neuronal y entre más pequeñito inicie el proceso de estimulación, más logros, más avances va a poder lograr y sobre todo quiero decirles que no es porque ellos vayan a lograr esto, caminar posiblemente, un niño con paraplegia va a tener muy difícil lograr la marcha, la bipedestación, que es el ponerse de pie, ¿cierto? Lo va a tener muy complicado, necesitará muchas terapias de neurodesarrollo durante muchos años. Vemos que niños a veces pasan a los 10 años, 12 años todavía en terapias de neurodesarrollo para lograr eh, algo en la bipedestación. Es algo muy, muy complejo. Pero ¿qué se quiere lograr a través de la estimulación? Se quiere lograr que ellos vayan consiguiendo mayor independencia. ¿Independencia para qué? Para moverse, para ellos también aprender a voltearse cuando estén cansados. Sí, para ellos aprender algunos aprenden a pasarse de la silla de ruedas a la cama. Y todo esto lo están logrando desde la estimulación, desde el soporte, el apoyo que se les está ofreciendo desde muy pequeñitos. De ahí la importancia que estén en terapias y que estén recibiendo la estimulación adecuada. Bien, voy a hablar ahorita de hábitos y rutinas. ¿Cuáles serían los hábitos y las rutinas para los niños con discapacidad motora? ¿Cuáles serían esos hábitos? Importante, estos niños deben de tener actividades variadas, ¿cierto? Durante todo el día. Es decir, entre sus rutinas debe haber variedad en sus rutinas. Esto es muy importante. ¿Cierto? Que ellos tengan actividades lúdicas, actividades de juego, actividades con todos los niños. ¿Para qué? Para evitar que estén pasivos, para evitar que estén aburridos, porque el cerebro se empieza entonces a adormecer en esas áreas del desarrollo social, donde el niño que recibe estimulación mantiene esas áreas activas y esto es muy importante para su desarrollo. El niño que no tiene esas actividades variadas, estar en diferentes actividades, empieza a quedarse muy pasivo esas áreas del cerebro. También, si no tiene hábitos, si no tiene rutinas, si no tiene actividades variadas, es muy probable que entonces vaya a permanecer acostado o durmiendo por largos periodos de tiempo. De por sí que esta es una condición que pueden presentar muchos niños con discapacidad, con parálisis cerebral, como estar un poco adormecidos, un poco con sueño, sí, pero no se trata de dejarlos a que ellos permanezcan como en ese estado de reposo, de quietud, de adormecimiento, porque se afecta mucho más su desarrollo, se afecta mucho más su calidad de vida. Ellos pueden entrar también en depresión por estar aislados, por no estar socializando, por no estar en espacios sociales. Entonces, esto es súper importante que ellos tengan hábitos y rutinas. Entre esos hábitos y rutinas también destacar el tema del aseo corporal, del baño. Esto es fundamental para los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a tratarlos como un bebé porque como tienen una discapacidad, ellos no se mueven, entonces ellos a veces son tratados como eternos bebés.
que solamente es limpiarlos con un pañito húmedo, con una toallita húmeda, medio los limpian y ya está listo. No, ellos necesitan un aseo y una higiene constante y una higiene muy dedicada, ¿cierto? Para evitar que ellos cojan malos olores. Siempre se debe tener en cuenta que este aseo, que ese baño que se les da a ellos sea con agüita tibia, que les ayude a relajar. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener sensibilidad a nivel de piel, sensibilidad a nivel sensorial, sensibilidad que les dé ardor en la piel, el agua fría. Entonces, siempre tener en cuenta esto para la hora de hacerles el bañito también, ¿cierto? Para que ellos se sientan limpios y en la medida en la que ellos se sienten limpios, se sienten frescos, ellos se relajan sus músculos, su cerebro se relaja y ellos están más dispuestos para interactuar, para compartir. Importante también el secado. Se deben de secar muy, muy bien, porque como ellos a veces no calientan su cuerpo porque ellos no están en movimiento, entonces la humedad también les puede generar riesgos en su piel, generar daños también en la piel, en esas zonas húmedas, ¿sí? Generarles hongos y esto también puede llegar a afectarlo. Entonces siempre el bañito, agua tibia, bien sequitos, limpiecitos, con champú, que huelan a rico, ¿cierto? Que sean agradables para ellos mismos y que sean agradables para las personas que los cuidan, que los atienden, agradables para sus compañeros, porque a veces sus compañeros cuando perciben olores no se quieren acercar a ellos y los niños, ustedes saben que ellos son muy directos, ellos son sin filtro, entonces empiezan, no, ese niño huele a feo, no quiero jugar con él, no quiero que se haga aquí cerca a mí. Entonces el aseo personal los dignifica, el aseo personal eh, los favorece en ese desarrollo psicosocial que ellos están teniendo con otros niños y con otras niñas. Bien, sobre las normas y límites, esto es muy importante, no porque un niño tenga una discapacidad o una discapacidad motora, no va a tener normas y límites, claro que sí, a ellos se les debe indicar siempre lo que es, lo que no es aceptable respecto de la conducta, inclusive si pueda tener una parálisis cerebral muy severa, una dificultad cognitiva muy severa, en todo caso, ellos aprenden es importante que ellos aprendan digamos, como esos esquemas básicos de socialización que en la escala cualitativa está y vemos que los niños aprenden lo que es un sí, lo que es un no, ¿cierto? Entonces, a ellos hay que enseñarles ese sí, ese no, lo que sí está permitido, lo que sí es aceptable, lo que no. Hay siempre que establecerles reglas claras, hay que establecerles horarios, ¿sí? Actividades, todo regulado, todo organizado, ¿cierto? Como, por ejemplo, cuánto tiempo pueden ver televisión, cuál es la hora de acostarse, cuándo debe hacer cierta actividad. Siempre hay que estar hablando con ellos, contándoles las cosas que siguen, anticipándoles las cosas que siguen también a ellos para que ellos puedan regular su conducta. Puede tener un niño de discapacidad motora, puede tener ansiedad, claro que sí, por las actividades que tiene que hacer. Muchas veces tienen que ir a muchos controles médicos, tienen que ir a terapias, tienen muchos horarios, muchas cosas también ellos por hacer, pero es muy importante siempre mantener esa comunicación constante con ellos, ¿cierto? Hablarles a ellos sobre ese respeto también por los demás, el compañerismo, el buen trato, todos estos aspectos se tratan también con ellos. También pueden llegar a tener son niños que pueden llegar a tener un carácter exacerbado. Yo he visto casos de niños que tienen dificultades, que tienen, por ejemplo, epilepsia, pueden tener un carácter exacerbado. Entonces, con ellos se puede trabajar también desde la paciencia, desde la empatía, ¿cierto? Desde la importancia de esperar el turno, de terminar una actividad antes de iniciar otra, siempre con el diálogo. Son niños que necesitan un ambiente muy seguro, un ambiente muy sereno, muy tranquilo. ¿Por qué? Porque la discapacidad que ellos tienen les tiene comprometido su sistema nervioso. Entonces,
Ese sistema nervioso, cuando está muy excitado, se dice así, se dice un sistema nervioso excitado, ellos pueden llegar a tener muchas rabias, pueden llegar a ser muy impacientes y pueden llegar a tener ciertas conductas agresivas, inclusive con ellos mismos. Algunos de estos niños también se pueden llegar a golpear ellos mismos, golpear a sus compañeros, golpear a la persona que los cuida. Entonces, con ellos siempre hay que trabajar las normas y los límites, pero siempre desde el amor, siempre desde el cuidado, desde la comprensión, desde la tolerancia, ¿cierto? Desde nosotros como adultos estar en ese centro, en ese estado de bienestar nosotros, para que el niño, en la medida en que su entorno es armonioso, es tranquilo, es sereno, el niño se estabiliza mucho más emocionalmente. Diferente cuando el entorno es agresivo, cuando el entorno es hostil, el niño va a tender a presentar esas conductas hostiles también. Yo he visto muchos casos, y sobre todo estos niños que son niños que ellos como no se mueven, ellos pesan. Usted se imagina estar cargando un bebé grande, porque es como si fuera un bebé grande que hay que estar moviéndolo. Ellos pesan, ellos agotan físicamente a sus cuidadores. Sus cuidadores se pueden ver afectados físicamente, emocionalmente, y en esa medida el cuidador pueda llegar a tener un ambiente hostil, ¿sí? Porque está cansado, porque está trasnochado, porque está agobiado, etcétera. Y pues ese ambiente hostil altera mucho más el sistema nervioso de estos niños, y entonces entramos en procesos como más difíciles, como más complejos. Entonces aquí vamos a ver también ahorita más adelante unas recomendaciones para las personas que cuidan a los niños porque tienen factores de riesgo también en su salud. Todo eso lo vamos a estar viendo en esta clase. Ahorita más adelante vamos a estar revisando también esos aspectos. Bien, tipos de apoyos entonces que necesitan los niños con discapacidad. ¿Qué ayudas van a necesitar ellos? Entonces, en lo que tiene que ver con el espacio físico, donde ellos están, donde ellos se movilizan, hay que hacer ciertas adecuaciones del espacio físico. Hay que hacer que este espacio físico sea accesible para ellos, que ellos se puedan mover libremente sin que hayan muchos obstáculos, ¿sí? Porque ellos se pueden caer, y recuerde que estamos hablando que entre los riesgos que ellos tienen, pues es de más caídas, es de otra lesión, de otra complicación. Entonces, cuando tenemos un niño con discapacidad motora en la unidad de servicio, tenemos que tener el espacio físico lo más despejado posible para facilitar los desplazamientos de ellos, para facilitar el desarrollo de las actividades de ellos, de autocuidado, las actividades recreativas, educativas, lúdicas, todas las actividades que se realizan en estos espacios donde ellos se mueven con sus aparatos. ¿Cuáles son esos aparatos en los que se mueven los niños con discapacidad motora? Entonces, las sillas de ruedas, caminadores, algunos niños usan bastones, algunos niños usan prótesis, ¿cierto? Piernas o brazos artificiales. Todos estos aparatos pues compensan en parte, ¿cierto? La falta de alguno de sus miembros, de alguna de estas articulaciones en ellos. Entonces, estos aparatos siempre van a estar facilitados por un ortopedista. Ojo, importante con esto, cuando ustedes reciben un niño en la unidad de servicio, siempre hay que preguntar si ese apoyo terapéutico que el niño tiene, con el que cuenta, si está dado por un ortopedista. Muchas veces los niños llegan en un caminador, en su cochecito de bebé, no tienen una sillita adecuada para ellos. Entonces se debe de orientar a las familias siempre a través de la EPS o a través de la Defensoría del Pueblo, a través de una acción de tutela. Si la familia no tiene los recursos para los niños con discapacidad, hay recursos para garantizar esos tipos de apoyos. Entonces se debe de orientar para que la familia acuda a la búsqueda de estos tipos de apoyo para los niños. No es que no, el niño está usando un bastón, está usando unas muletas, pero que todo eso fue adaptado en la casa, ¿cierto? Que no está siendo apoyado por un ortopedista. Entonces siempre la remisión, el apoyo, el acompañamiento, la orientación a través de las entidades gubernamentales para garantizar que los niños tengan un tipo de apoyo adecuado a su estatura, adecuado a su condición, ajustado a su discapacidad. Es importante eso en este aspecto.
Ya voy a hablar un poquito sobre actividades pedagógicas para los niños. ¿Qué vamos a tener en cuenta en la parte pedagógica, en lo que tiene que ver con el aprendizaje de ellos y de ellas? La condición que ellos presenten, ¿sí? El nivel de desarrollo que ellos presentan. Entonces, cuando ustedes aplican la escala, ustedes dicen, este es un niño de 4 años que tiene el desarrollo de un niño de 2 años. Pues lo voy a estimular de acuerdo a esa habilidad que él tiene. Es posible que un niño de 4 años que tiene una discapacidad tenga el desarrollo del lenguaje de un niño de 2 años. Pero dentro de esas habilidades que él tiene, él presta atención, él escucha, él observa. Entonces voy a trabajar con él esas actividades pedagógicas como la lectura, ¿cierto? Como las obras de títere, el teatro, la música, ¿cierto? No tiene comprometidos sus órganos sensoriales. Entonces, todos esos aspectos los vamos a tener en cuenta a la hora de vincularlos a ellos en esas actividades pedagógicas, ¿sí? Digamos, si él tiene sus miembros superiores en excelente funcionalidad, es decir, sus brazos, porque su discapacidad de pronto es en extremidades inferiores, pero sus brazos están en excelente condición y pueda que tenga un lenguaje para la edad, pueda que procesa adecuadamente los estímulos sensoriales. Bueno, con él vamos a trabajar. Entonces, todas las actividades de motricidad fina, todas las actividades de ensartar, de manualidades, de artística, todo lo que pueda hacer con las manos, excelente. Va a poder participar al igual que todos los niños. No necesitamos hacer una actividad, una planeación pedagógica para enseñarle a él la misma actividad pedagógica que están haciendo con todos los niños. Si están armando rompecabezas, él puede armar rompecabezas, armar fichas, jugar con legos, todo eso lo va a poder hacer, ¿sí? Si ya vemos que es un niño que tiene una alteración a nivel de miembros superiores, ¿cierto? Que con sus manitos no tiene suficiente fuerza a nivel de la musculatura de sus manos, pero resulta que este es un niño que pueda que tenga un buen lenguaje, ¿sí? Que tiene una buena capacidad de memoria, de escucha, de concentración. Con él entonces podemos trabajar todo lo que tiene que ver con coplas, con canciones, ¿cierto? Juegos, todo eso le va a ayudar muchísimo a este niño que tiene esta condición. Si el compromiso que nos está presentando este niño es en miembros inferiores, por ejemplo, que sus piernas no tiene movilidad en sus piernas, ¿sí? Está comprometida su motricidad gruesa, entonces un niño que va a permanecer más tiempo sentado, igualmente también puede desde ahí jugar con los demás niños, ¿cierto? Interactuar con los demás niños también. Entonces, vamos a basarnos siempre en la condición de cada niño para poder garantizar esa inclusión en la parte pedagógica, ¿cierto? Revisando. ¿Qué tiene disponible él? ¿Cuál es su potencial de aprendizaje? ¿En qué área? ¿Sí? ¿En qué área tiene disponible? Pueda que entonces tengamos un niño con una dificultad muy severa, ¿sí? Que no tiene lenguaje, que no tiene movilidad suficiente, que tiene muy comprometido su desarrollo neurológico. Pero si él puede sentarse, observar, ¿sí? Las actividades que estamos haciendo, puede, digamos, para este caso, tiene un buen sentido del olfato, entonces a él se le puede estimular a través del sentido del olfato, ¿sí? Tiene el sentido del oído, de la vista, hay que mirar, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene él activo para estimular desde ahí? Y como ya decía yo, estos niños requieren de estar en estimulación, en movimiento, en actividad. Entonces, vamos a estar generando espacios donde él pueda estar recibiendo esa estimulación en esos momentos de enseñanza, de formación, lúdicos, ¿sí? Pues es recomendable que hayan esos espacios para todos los niños. Todos los niños necesitan
estimulación a nivel sensorial, todos los niños necesitan masajes, necesitan música relajante, necesitan movimiento. Entonces, esos espacios como esos gimnasios, a veces caseritos que podamos hacer o que podamos tener en la unidad de servicio, aprovechámoslos y trabajamos todos los días con ellos esas áreas de su desarrollo. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, aquí el desarrollo del lenguaje, entonces también trabajar en esa parte a través de actividades pedagógicas, las lecturas diarias, las lecturas de cuentos, el juego con los niños. También ellos pueden jugar con esas cajitas de sorpresa, que hacemos, esas cajitas sensoriales, ¿cierto? Buscar objetos ahí, nombres de las partes del cuerpo, de los animales, de la granja, bueno, todo lo que más se les pueda enseñar a ellos a través de esas herramientas pedagógicas que ya conocemos. Y siempre, por supuesto, yo recomiendo basarse en la escala cualitativa. Bueno, ya voy terminando aquí para el final. Esto tiene que ver ya lo que sigue con ustedes, las personas que atienden a los niños en las unidades de servicio. Y si ustedes ya tienen algún casito para comentar, para compartir alguna experiencia, vayan teniéndola ya lista, porque ahorita que ya yo termine entonces la exposición, compartimos esas experiencias que ustedes quieran aportar a esta clase. Actividades entonces pedagógicas, bueno, ya terminamos ahí las actividades pedagógicas y ahora voy a hablar un poco sobre cómo transportar a un niño o una niña con discapacidad motora. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo les estaba diciendo ahorita, que es un niño que pesa, que nos puede agotar físicamente, que se nos puede afectar la salud también físicamente. Entonces, es muy importante conocer estas estrategias para ayudar a movilizar a los niños para evitar ese cansancio corporal, esa fatiga corporal. Entonces, siempre se debe pedir ayuda a otra persona. Como yo les decía, siempre debemos de tener apoyo cuando tenemos un niño con discapacidad. La movilidad de ellos va a ser más o menos como está aquí en estas gráficas, siempre moverlos entre dos, ¿sí? Lo podemos mover en su sillita, moverlo cargadito o moverlo cargadito en la espalda. Ese de la espalda, bueno, eso sí depende mucho del estado físico del niño, de su estado muscular, de su tono muscular, para que él se pueda agarrar y no se nos caiga. Mucho cuidado con eso. Las recomendaciones de salud para los cuidadores. Bueno, esto es muy importante. Esto es fundamental. Yo les quiero decir a ustedes que las mamás de niños con discapacidad motora se cansan mucho físicamente, se fatigan mucho físicamente, ellas se estresan demasiado y pueden llegar a tener dolores físicos, dolores musculares y a nivel emocional se pueden afectar mucho. Pueden llegar a sentir ansiedad, sentir depresión, cansancio, dificultades para conciliar el sueño. En el servicio yo he atendido mamitas que tienen niños con discapacidad y los niños con discapacidad motora, por el peso de ellos, ¿cierto? Requiere mucho más esfuerzo físico, esfuerzo mental, entonces es muy agotante. Se debe tener en cuenta ciertas recomendaciones físicas, ergonómicas a la hora de atender un niño con discapacidad motora. Entonces siempre hacer ejercicios para descansar la espalda, eh, así como muestra aquí el dibujo, arrodilladita, sosteniéndose de las rodillas, ¿cierto? Bajando la cabeza unos minutos para descansar esa área de la espalda. También ejercicios para descansar la espalda, también acostadita boca arriba, levantando los pies, sosteniéndose desde los pies, como muestra ahí el dibujo, ¿cierto? Para descansar también la espalda. Otra postura que también ayuda mucho cuando hay molestia también en la cintura, colocarse boca arriba, levantar los pies sobre una silla, ¿sí? Para descansar, para relajar también unos minuticos. ¡Wow! De verdad que es muy, muy dispendiosa la atención de los niños con la discapacidad. Las personas se pueden realmente afectar físicamente. Algunas personas refieren hernias en la columna, ¿cierto? Por hacer unos esfuerzos, unos movimientos
incorrectos a la hora de levantar a los niños. Siempre se debe flexionar la rodilla cuando se va a levantar los niños, no con las rodillas rígidas, sino flexionaditas. Y descansar siempre, ¿cierto? Descansar poniendo también los pies sobre la pared, como se muestra aquí en esta imagen. Eso va a ayudar también mucho en esa condición física de su cuidador. Los niños con discapacidad definitivamente necesitan un cuidador en muy buenas condiciones, tanto físicas como emocionales como afectivas. Entonces, nunca descuidar, ni descuidarnos nosotros que atendemos a los niños, ni descuidar a las mamitas. Siempre hacer ese acompañamiento a la mamá de cómo se encuentra, de cómo se siente. Si ella necesita terapia física, que era lo más común, lo más posible que pueda pasar, siempre solicitar esos apoyos para ellas también o recomendarles, sugerirles que tomen un poquito de terapia física para que descansen, terapia psicológica también, para que aprendan a lidiar con el estrés, con el cansancio físico, con la fatiga, con todo lo que genera realmente esto, que es un proceso realmente bastante dispendioso. Bueno, he terminado por aquí ya mi exposición. Vamos a finalizar la grabación de esta clase y les invito a la próxima clase. Ya vamos bastante avanzaditas, ya hemos visto 3 de las discapacidades. En nuestras próximas clases veremos otras discapacidades. Estaremos hablando de la discapacidad cognitiva, que no la hemos abordado. Estaremos hablando de lo que tiene que ver con esas afectaciones que tienen algunos niños de conducta, ¿cierto? De tipo psicosocial y autismo también. Nos faltan esas clasecitas, entonces les invito a continuar en las siguientes clases.